Muy buenos días, estimados maestros de educación primaria. Vamos a resolver ya los últimos ejercicios de la competencia Escribe textos. Recuerden que los días sábados y los demás días, los fines de semana, vamos a ir Buenos días, nivelando. Estamos maestro. nivelando primero con temas de generalidades pedagógicas, pero luego, poco a poco, vamos a ir nivelando en temas de especialidad. Entonces recuerden que primaria sí va a tener nivelación los días sábados y domingos también, y ahí vamos a ver la competencia de lee y de textos, que ya habíamos visto en el mes de julio. Muy bien, vamos terminando entonces niveles de escritura. ¿Por qué? Me dirán, profesor, pero esto más parece inicial. Ahora van a ver que en las casuísticas que hay de primaria, que vamos a ver a continuación, tenemos los niveles presilábico, silábico, silábico alfabético y alfabético. Pero se van a dar cuenta que este tipo de preguntas tiene su truquito. Y a continuación, entonces, vamos a ver cuál es el truco que tiene este tipo de preguntas. Muy bien. Vamos a observar entonces lo siguiente. Nos vamos a fijar que cuando hablamos del nivel presilábico, en el caso de la representación de la escritura, ni siquiera hay una correspondencia entre la letra y el sonido con lo que escribe el niño. Es decir, este escrito del niño no tiene ninguna correspondencia entre la letra y el sonido, no se entiende, es un garabato. En cambio, en el nivel silábico, nos vamos a dar cuenta que por lo menos hay un sonido en la sílaba. Vamos a ver si estamos atentos y nos hemos despertado bien. Tenemos la sílaba ma. De la sílaba ma, ¿cuál es el único sonido que se ha representado? A ver, maestros. Muy bien, un sonido, ya está. De la sílaba le, ¿cuál es el único sonido que se ha representado? Muy bien. Y de la sílaba ta, el único sonido que se ha representado es a. Muy bien. Entonces vemos que para el nivel silábico, tu estrategia o tu truquito para poder memorizarlo es que sea un sonido de la sílaba. Vamos a ver que en la mayoría de los casos es una vocal, y en algunas casuísticas, para confundirnos, hasta nos pueden poner una consonante. Sí, de la sílaba nos ponen una consonante, ¿ya? Pero el truco es un sonido de la sílaba. Nivel silábico, un sonido de la sílaba. Ahora vamos a ver el nivel silábico alfabético. Si nosotros nos damos cuenta del nivel silábico alfabético, entonces nos vamos a percatar de lo siguiente. Si hablamos del nivel silábico alfabético, nos vamos a dar cuenta que ya no es un sonido, son algunos sonidos. Vamos a comprobarlo y voy a aumentar el tamaño de la lista, ¿ya? Muy bien. En la sílaba ma, dime, ¿qué sonidos se repiten? La A y también la M. O sea que ya no es un sonido por sílaba, ya son los dos sonidos. Vamos a ver si esto se cumple en las demás sílabas. En la sílaba ri, de mariposa, dime, ¿qué sonido se repite? ¿O no? ¿Qué sonido se ha representado? A ver. La R nada más. Uy. La R nada más, ¿no? Entonces nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que con la consonante R está representando este sonido. Muy bien, pero ya no son los dos sonidos, ¿ah? Es uno nada más, ya, es uno, ya. ¿Y qué pasa con la sílaba po? ¿Están representados los dos sonidos o no? ¿Qué me dicen? Uno nomás está representado. Uno nomás. Entonces, mira, en la sílaba ma está todo. En la sílaba ri y po solamente está un sonido. Y en la sílaba sa sí está todito. Está la S y la A. Entonces, ¿cuál es el truquito para silábico alfabético? Que se representen algunos sonidos. Ojo, mira, ¿cuál es la diferencia? Vamos a reducir el tamaño. ¿Cuál es la diferencia entre silábico, que solamente tiene un sonido de todas las sílabas? Solamente tiene un sonido de todas las sílabas. En cambio, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que en el silábico alfabético ya son los dos sonidos de cada sílaba.
pero en otras sílabas solamente es un sonido. Como no podemos decir que es un sonido para todos, y como tampoco podemos decir que son todos los sonidos para todas las sílabas, nos quedamos con el truco de algunos sonidos de las sílabas, ¿ya? Silábico es un sonido, y silábico alfabético es algunos sonidos. Muy bien. Ahora sí nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que el nivel alfabético, por otro lado, ya tiene todos los sonidos, a pesar que tenga algunos errores. A ver, vamos a ver si nos despertamos y ya pasamos a la casística. Con esto pasamos a la casística. Muy bien. Miren, tenemos ahí todos los sonidos. A ver, supuestamente. De la sílaba la tenemos la. Uy, pero ¿qué pasó con la sílaba C de señorita? ¿Qué pasó? ¿Lo observa? Lo he ampliado, ¿ah? Lo he ampliado. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Señorita dice, y arriba dice sichorita. ¿Qué pasó con la sílaba C? Mal escrito. Mala escritura. Pero sí quiso representar esa S, pero el escrito parece una forma de C, ¿no? Ya. Pero sí está representado, ¿ah? Igual con señorita. La sílaba ño lo ha representado el sonido ñ como si fuese ch, ¿ya? ¿Qué pasa también con dibuja? Ese dibuja, en vez de J, le ha puesto una G. ¿Qué pasa con pizarra? Bueno, primero, ¿qué pasa con la? ¿No? Acá tenemos un acortamiento, que es propio de la oralidad. Recuerden que la escritura es la representación de la oralidad y tenemos algunas contracciones y acá se ha reflejado ello. No es que haya querido omitir el sonido, ¿ya? Y en pizarra tenemos la Z en forma de S. Yo les pregunto, maestros, una pregunta, ¿están representados todos los sonidos o no? Buenos días, buenos días. ¿Están representados todos los sonidos o no? Sí, están todos los sonidos, pero tiene errores, profesor. Tiene errores, ¿no? Pizarra, Z con S, señorita con C y con Che, señorita, dibuja, puesto dibuja, pero ha tenido la intención y la conciencia de representar todos los sonidos, ¿ah? Todos los sonidos. Profesor, pero ¿habrá algún nivel de escritura donde escriba todos los sonidos, pero ya no tenga errores? Sí, ese nivel se llama nivel ortográfico, ¿ya? Pero no viene en la casuística. O sea, el nivel ortográfico existe, se propone, pero no viene en la casuística. Por eso no le puse una diapositiva. Ahora sí, entonces, recapitulando, vamos a ver. Tenemos nivel presilábico, no hay ningún sonido. Nivel silábico, un sonido. A ver, quiero ver los audios. Ya está, ahora sí. El nivel silábico alfabético, donde están algunos sonidos, y el nivel alfabético, donde están representados todos los sonidos, ¿ya? A ver, maestro Ernesto. Muy bien, vamos a ir viendo los audios. Ya está, ahora sí. Muy bien, ojo, y el truco antes de irnos a la casuística. Cuando veamos ejercicios de apropiación de la escritura, vamos a buscar actividades que estimulen o muestren la necesidad de que el niño se exprese, primero en forma oral, recuerden, primero es la oralidad, y luego, poco a poco, que se vaya manifestando por escrito. Puede empezar con dibujos, pero luego se les va a preguntar si les gustó la actividad y por qué, y de esa manera ellos pueden escribir. Si vamos a preguntarle lo que les gustó de esta actividad, ellos van a poder escribir libremente. Hay que procurar que ellos escriban libremente. Y nos vamos a dar cuenta entonces que es importante indicarles que comparen su escrito con el nuevo texto, ya que comparen su escrito con el nuevo texto. Muy bien. Y ojo, ya saben el truquito, ¿ah? Cuando veamos este tipo de ejercicios, lo que está prohibido, y vamos a eliminar eso como alternativa, es prohibido transcribir. Cuando vean que hay transcripción, solamente el llenado de espacios vacíos, solamente que delinee los puntos o algo punteado, entonces nos vamos a dar cuenta que esa no es la respuesta. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Ahora sí, entonces, vamos a ir a la casística. Estamos utilizando entonces la diapositiva número 4, la número 3 y número 2
de especialidad primaria 2, comunicación escrita, y ahora nos vamos a la casuística. En este archivo Word de 32 páginas están todas las casuísticas de primaria del área de comunicación. Como dije, ya hemos terminado lectura, estamos casi terminando escritura, pero recuerden que los días sábados y domingos, adicionalmente y de forma gratuita, tenemos clases de nivelación, ¿ya? Muy bien, ahora sí. Los estudiantes de primer grado van a elaborar un cancionero para la celebración de los días festivos del aula. En este contexto, una pareja de estudiantes decidió escribir una canción de feliz cumpleaños. A continuación se presenta la primera versión de su texto. Recuerden que estamos utilizando el enfoque comunicativo y también las estrategias cognitivas de escritura. Ahí tenemos planificación, luego escribe la primera versión y finalmente lo revisa y lo corrige, ¿ya? Muy bien. Dice que están escribiendo la canción de feliz cumpleaños y ahora vamos a ver lo siguiente. Dice, feliz cumpleaños, que os cumpas, feliz mora, que os cumpa feliz. Ya, es de un libro, leer y escribir canciones. Tomando en cuenta las conceptualizaciones sobre la escritura de los estudiantes, ¿qué nivel de escritura se ajusta más al texto escrito por ellos? ¿Cuál es el primero que podemos descargar? ¿Cuál es el primero que podemos eliminar? Alfabético. Ya está. A ver, muy bien. Dice acá que los cumplas feliz, pero acá tendría que poner feliz, ¿no? Que los cumplas feliz. Y tendría que estar todos los sonidos, por lo menos del estribillo. Entonces nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que el más fácil de eliminar, maestros, y creo que acá nadie va a dudar, es el silábico. ¿Se acuerdan cuál era la mnemotecnia para el silábico? ¿Cuál era el truquito? En el silábico, ¿cuántos sonidos se representan? ¿Uno, algunos o todos? Uno. En el silábico solamente se representa uno. Dime, ¿tú crees que ha representado por cada sílaba un sonido? ¿Tú qué dices? ¿Qué opinas? No, hay más. No, no. Entonces, vamos a eliminar primero silábico. Ya está. Ahora, ¿cómo era la forma de diferenciar silábico alfabético de alfabético? Para que esté alfabético, dime, ¿cuál es el truco? ¿Cuál es la palabra para nivel alfabético? Algunos sonidos. Ah, para alfabético era todos. Para alfabético era todos los sonidos, ¿ah? Y para silábico alfabético era algunos. Ah, ya, ya. Entonces, ahora te pregunto, si tú vas analizando, te vas a dar cuenta, dime, ¿están todos los sonidos o algunos? ¿Qué dice la gente? Vamos. Todos los sonidos. Ah, si me dicen todos, yo creo que debería estar feliz, debería estar la I, ¿sí o no? Que los cumplas. Y acá veo S. No veo la L, no veo la A. Entonces, de nuevo, colegas, ¿están todos los sonidos o están algunos? Algunos Algunos. sonidos. Y si es algunos, ¿qué nivel es? Silábico alfabético. Silábico alfabético. Muy bien. Les voy a hacer una reflexión, colegas. ¿Qué les parece? Mira, profesor, yo no he visto muchas preguntas de silábico alfabético en los exámenes que yo he dado en nombramiento. Claro, es que hay un detalle. Te voy a decir un secretito. En las preguntas de ascenso, a diferencia de nombramiento, son 60 preguntas de ascenso de pura especialidad. En cambio, en nombramiento son 40 preguntas de especialidad. En los exámenes anteriores eran de la pregunta 51 a la 90, o sea, 40 preguntas, ¿ya? Y me he dado cuenta que en ascenso son preguntas un poquito más teóricas en cuanto a la especialidad. Por ejemplo, acá es esto. Vamos a ver otro, mira, a ver, vamos a ver. Esta pregunta... ¿Aló? Ya. Esa venida en 2021. ¿También vino? Sí. ¡Ah, su! Muy bien, maestra. ¿Cuál es su nombre? Quiero memorizar su nombre. Me ha gustado esa participación. ¿Maestra Ruth? Ruth. Ya. Maestra Ruth Quispe, después se comunica con interno conmigo, porque me gustaría que reconozca algunas preguntas más. Recuerden, maestros, y ya lo dijo la maestra Ruth Quispe, la mayoría de ejercicios son muy parecidos o se repiten. Pero entonces, ¿cuál es el truco? Solamente estudiar ¿de qué? ¿De exámenes?
pasados, ¿ya? Muy bien, gracias, maestra Rula, pasa. Me voy a contactar con usted después. Muy bien, muy bien. Los estudiantes orientados por el docente han empezado a revisar su texto para mejorarlo. En este contexto, el docente busca que mejoren reflexivamente su texto. Uy, uy, uy. Maestros, yo les voy a dar otro truco más. Cuando queremos que los estudiantes reflexionen, tenemos que utilizar la retroalimentación por descubrimiento reflexiva. Esto quiere decir que no debemos darle todo facilito, no debemos darle todo así explicadito, debemos darle algunas pistas o procedimientos, pero que el mismo estudiante descubra la respuesta, ¿ya? Entonces, ¿qué queremos? Que revisen su texto para mejorarlo, ¿ya? Ahora sí, con cuidado y con pausa, me van diciendo cuál se va, ¿ya? Pero vamos a tomarle 30 segunditos para leer, 30 o un minutito, ¿ya? No hay que correr, no hay que correr. Se va la A. Ya, a ver, vamos observando. Yo voy a retroalimentar solamente esa nada más, ¿ya? Mientras los demás maestros van leyendo las otras alternativas. Yo veo acá que la maestra ya le entregó un cartel donde está la palabra feliz. O sea, la maestra ya le dio esto fácil. Y luego indicarles que la palabra feliz de su texto le falta la L. ¡Uy! Si ya la maestra le está indicando incluso el error y qué le falta, ¿qué tipo de retroalimentación es? ¿Descriptiva o por descubrimiento? Descriptiva. Descriptiva. Entonces, las retroalimentaciones descriptivas se van. Chau, chau, se fue la A, porque hay retroalimentación descriptiva. Vamos, ahora, ¿qué pasaría con la B? ¿Qué pasaría con la B? También se va. Uy, porque les está indicando que algunas palabras como fe le falta una letra. Ya le está diciendo todo, ya le está soplando. Escribir delante de ellos dichas palabras. ¡Uy! Peor, mira. Está peor que la A, porque encima la maestra es la que escribe delante de ellos la palabra. Y solamente los motiva. Ya no, pues la B se va. Entonces, ¿cuál es la palabra clave? ¿Cuál es la palabra clave para que la C sea la respuesta? ¿Cuál es? Comparar. Que comparen la escritura. Muy bien. Profesor, ¿dónde estaba eso? Vamos a regresar, ¿ya? Muy bien. ¿Qué habíamos dicho? Que los estudiantes deben escribir libremente y los estudiantes tienen que, ¿qué? Que comparar su escrito con un nuevo texto o con otro texto diferente. Al comparar su escrito, ellos van a ir reconociendo y ellos mismos van a descubrir. Ya van a descubrir. Entonces, ¿por qué la C es la respuesta correcta? Porque tiene la palabra comparar, ¿ya? Profesor, usted se equivoca, mira, profesora, en la C dice que les dice la palabra face y luego escribe feliz. Sí, la maestra dice face, pero escribe feliz, pero ¿para qué? ¿Para qué? Comparen, ¿ya? ¿Qué van a comparar? Su última palabra escrita lo van a comparar con lo que ellos escribieron inicialmente. Ya, pues, no le está diciendo le faltó la L, no le está diciendo que le falta una letra. Ella va a proponer esta actividad para que ellos mismos descubran. ¿Sí, maestros? ¿Hasta ahí todo fácil? ¿Alguna preguntita? Ya. Muy bien. Recuerden que esto se va a repetir en la noche, de 8:30 a 9:30. Muy bien. Una niña de primer grado escribe un listado de las características de las brujas como parte de un proyecto de lectura de cuentos tradicionales. El escrito es el siguiente, ¿ya? El escrito es el siguiente. Nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Ahí está. Malas, feas, ajugia, usa escoba, boadoa, usa oveo. Ya, transcripción. ¿Qué es lo que quiso escribir la niña? Brujas, malas, feas, se visten para dar miedo, hacen brujería, usan escobas voladoras, uy, mi tipiadora, voladoras, y usan sombrero. Ahora sí. Desde el enfoque comunicativo textual, ¿cuál de las siguientes acciones del docente es la más pertinente para ayudar a la niña a mejorar su escrito y avanzar en la apropiación del sistema de escritura? Ya saben cómo es la retroalimentación, pero tómense su pausa, no corran.
Mantengo la A. Muy bien, mantiene la A, perfecto. Vamos a mantener la A. Acá está, vamos a mantener la A. Ya está. Se elimina la C. La maestra también parece que mantiene la B porque de frente se fue a eliminar la C. ¿Ah? Yo veo la C, voy a decir por qué. ¿Ah? Escribir debajo de cada palabra las letras que le faltan. Uy, si ya le escribe las letras que le faltan, entonces ya le estás diciendo todo, maestra, con razón, lo has eliminado, maestra. Y mira la C, sugerirle que vuelva a escribir su texto, pero fijándose en las palabras agregadas. Pero si ya le dijo que es lo que le falta. Por eso se va a la C, pues. Muy bien, maestra. Vamos, ¿cuál más se elimina? La B también se elimina. A la B, el maestro ya dice que la B se va. A ver, vamos a ver por qué. ¿Ah? Porque les presenta los sonidos. Ya, bueno, presentar los sonidos. Bueno, ya. Pero lo remata para mal, está mal. Explicarle que las palabras se escriben completas, para que puedan decir algo. No, el mismo estudiante tiene que descubrirlo. Entonces, nos quedan dos. Nos queda... eliminas la A. Ya no la mantienen. Es que lo han vuelto a leer nuevamente. Qué bonito esto, Cuando ustedes leen nuevamente, pero ya se dan cuenta cómo va el ejercicio, es más fácil eliminar. Muy bien. Enfrentando la A con la D. ¿Qué pasa con la A? La maestra selecciona algunas palabras y solamente les dice que dibujen. Una consulta, dibujando. ¿Los estudiantes se están apropiando del sistema de escritura? No. El dibujo es un paso, es parte del proceso, pero vemos que acá solamente se queda en dibujo, solamente se quedó en dibujo. En cambio, en la D son letras sueltas para que las ordene. Profesor, pero ordenar no solamente significa que va a apropiarse del sistema, sí, pero escúchame, primero las ordena y luego dice, ¡uy, palabra clave! ¡Ja, ya la encontramos! ¿Cuál es la palabra clave? Comparar. Comparar. No, pues ahora sí. Con seguridad. ¿Cuál es la respuesta? La D de dado. ¿Se han dado cuenta, maestros, entonces que... ojo, terminando la transmisión, le voy a dar el examen de nombramiento 2017 con clave para que lo tengan, ¿ya? De nuevo, nuevamente lo voy a compartir. ¿Ya? Para que se den cuenta que las estrategias, los truquitos, funcionan para nombramiento de ascenso desde el 2015 en adelante, ¿ya? Muy bien. Otra preguntita más. Esta fue de ascenso 2021, fue del año pasado. Si se parece a algún ejercicio de nombramiento 2021, es porque los ejercicios se parecen, porque los ejercicios son parecidos o hasta se repiten. Vamos a ver. Los estudiantes de primer grado están elaborando un álbum sobre animales marinos. Como parte del proceso de elaboración, han seleccionado imágenes de animales y van a escribir descripciones sobre estos a partir de información escrita ofrecida por el docente. A continuación se presenta el texto de uno de los estudiantes. Lobo maíno. Anacé tan cubierto de un poco ocuito o coto. Ocuo y coto. Lobos comen pecado, pupo y atas. Transcripción. Vamos a poner acá la transcripción, lo vamos a poner así, ¿ya? Para que se pueda entender más. Lobo marino. Al nacer están cubiertos de un pelo oscuro y corto. Los lobos comen pescado, pulpos y plantas. Ahora sí, ya, lo hemos explicado al inicio de la clase. ¿Cuál es el primer nivel que se elimina? Se va a. Ya, primero se va la A. Muy bien. ¿Por qué? Porque en nivel silábico, ¿cuántos sonidos se representan? ¿Uno, algunos o todos? Uno. Uno. Y vemos acá que por lo menos dice lobo maíno, cubierto, pecado. Hay más de un sonido. Al ojo se va la A, porque no hay un sonido representado. No es solamente un sonido representado. Ahora sí. ¿Cuál era la estrategia para reconocer nivel alfabético? ¿Cuál era la estrategia? ¿Qué palabra? Nivel alfabético, todos. Todos. ¿Y nivel silábico alfabético? ¿Cuál era la palabra? Algunos. Algunos. Ahora sí te hago la pregunta, te hago una pregunta seria. Dime, ¿están todos los sonidos representados o no? ¿Están todos? Algunos. No están todos. No están todos, porque ve, si pulpo, dice pulpo. Si dice cubierto, dice cubierto. Ya, estamos de acuerdo todos,
que no están todos los sonidos. ¿Cuál se va? Se va la B. Nivel alfabético. Ah, se va al nivel alfabético. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Sí. Silábico alfabético. ¿Por qué, profesor? No entiendo. Me acabo de conectar recién. Mi despertador se averió, se descompuso. Yo te voy a decir esto. Nivel silábico alfabético, su forma de poder memorizarlo es que son algunos sonidos de las sílabas. En cambio, el nivel alfabético son todos los sonidos, toditos los sonidos, ¿ah? Y el nivel silábico solamente era un sonido de la sílaba, un sonido de cada sílaba. Muy bien. ¿Se han dado cuenta que con el truquito sale más fácil o no? Ah, sale más fácil. Por eso sacamos alto puntaje, por eso estoy nombrado ya, y estoy en tercera escala. Vamos, maestros, una más. Una más antes de hacer se comunica oralmente. El docente quiere ayudar a Luis a avanzar en su proceso de apropiación del sistema de escritura. Nuevamente tenemos apropiación del sistema de escritura. Para ello, en esta oportunidad se centrará en el título del texto. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es adecuada para lograr el propósito docente? Ya. Con cuidado, con pausa, no corran, por favor, ¿ya? Se va la A. Ya está, nada más la A, ya, yo me encargo. Mientras yo voy explicando la A, los otros maestritos van tal vez leyendo la B, la C y la D, para que podamos darles tiempito. Ya, yo me encargo de la A, ya me dijeron que se va la A, yo voy a decir por qué. A ver, ¿qué pasa? Pedir al estudiante que lea el título de su texto y preguntarle qué le falta, para que diga Marino. Oiga, hasta ahí estamos bien, ¿ah? ¿Sabes por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que le está preguntando, esto es bueno. Pero ahí no acaba todo, ¿eh? Recuerda que las casuísticas de verdad son extensas, ¿ya? Pronunciar el sonido de la letra R cuando ésta se encuentra entre vocales para que el estudiante note cómo suena. Para que note cómo suena. Y luego indicarle, le estás indicando que a Marino le falta una, terminó mal, ¿no? Oye, pero empezó bien, ¿no? Oigan, la A es un buen distractor, es un distractor mayor. Oigan, si se han eliminado la A, que es un buen distractor, creo que ustedes ya tienen la respuesta. Pero ojo, en la A empezó bien, pero la última parte no. ¿Por qué? Por indicarle que a Marino le falta una letra para que diga la palabra marino. Ahí perdió la A. Vamos, aunque no, de repente lo mantenemos, pero ya sabemos que empezó bien. La B, ¿se va o se queda? Se va. Ya, la B se va. Agüita tibia, salud, agüita tibia. Muy bien. Vamos a escribir correctamente dicha palabra. No, pues. No. Escribes, ojo que la maestra o el maestro es el que hace las acciones de los infinitivos. Escribir, subrayar son acciones que hace el docente. Escribir correctamente dicha palabra y subrayar la letra que le falta incluir. No, pues, está peor. Y solamente le dices al estudiante que diga en voz alta y que señale cada una de las sílabas. No, pues, la B está peor. La B, imposible que sea la respuesta de la B. Vamos, ahora sí. La C, ¿se va o se queda? Se queda. Se queda. A ver, vamos a ver. Leer en voz alta el título tal como lo escribió el estudiante. Ya, está bien, van a leer en voz alta. Preguntarle, mira, está empezando bonito, así como empezó la A, ¿sí o no? Empezó bonito, mira. ¿Qué letra cree que le falta a Marino para que diga marino? Y mostrar algunas palabras similares a esta, como marinera. Y finalmente pedir al estudiante que entienda en un círculo la parte de dichas palabras que necesita para escribir marino. Oigan, maestros, acá no está escrito la palabra comparar, pero se han dado cuenta que en la práctica, en los procedimientos, lo que está haciendo es que el estudiante compare o no. Sí. ¿Qué está comparando? Porque dice que va a mostrar algunas palabras similares y el estudiante es el que encierra en un círculo, no es la maestra. Dime, ¿cuál está mejor, la C o la A? La C. La C. Desde el inicio hasta el fin está bien. En cambio, en la A empezaba bonito, pero la última parte se malogró.
La respuesta es la alternativa C. Maestro, un favorcito, ¿puede repetir qué se entiende por apropiación del sistema de escritura? Que poco a poco ellos puedan representar lo que ellos van hablando por medio de la escritura. Es, en otras palabras, la lectoescritura. ¿Sí? Eso sería. Muy bien, entonces, apropiación del sistema de escritura se refiere como el estudiante niño poco a poco va escribiendo, va leyendo y va escribiendo a la vez. Para ello utilizamos primero la forma oral y los dibujos para que poco a poco ellos puedan escribir. Y para que se consolide esta estrategia, lo más importante y la palabra clave, que ahorita acabo de explicar y creo que los maestros se han dado cuenta, ¿cuál es la palabra clave para la apropiación del sistema de escritura? Que los estudiantes... Empieza con letra C. La palabra clave. Comparen. Comparen, que comparen. Acá está, ¿ves? En apropiación del sistema de escritura queremos entonces que los estudiantes comparen, ¿ya? Comparen. Así van a poder adquirir y descubrir nuevas formas de escritura, que se den cuenta cómo se escribe correctamente, ¿ya? Listo, pero es porque ellos lo descubren, ¿ah? No, porque muy bien, maestro Freddy y maestra Elizabeth, comparen en el chat, ¿no? Perfecto. Muy bien, ¿ah? Ojo, antes de ir acá, expresión y comprensión oral, antes de ir ahí, tenemos que hacer la teoría. Para ello voy a abrir el PDF. Acá está. Muy bien, empezamos entonces. Se comunica oralmente, ¿ya? Muy bien. Recuerden que los textos son unidades lingüísticas comunicativas, o sea, los textos comunican. Y los textos tienen un cierre semántico comunicativo porque se pueden interpretar, tienen un sentido, y además los textos tienen coherencia, una coherencia profunda y superficial. Es decir, tienen temas, subtemas, y también tienen un propósito o intención comunicativa. Además que tienen su propia estructura. Entonces, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que hay propiedades. Profesor, creo que se ha equivocado de diapositiva. Esto de las propiedades, yo le he visto que usted lo ha expuesto en Escribe Textos. Ah, pero si tú analizas la casuística de Se comunica oralmente, te vas a dar cuenta que también se aplica a la oralidad. Entonces, la primera propiedad y la más importante es la coherencia. ¿Por qué la primera propiedad y la más importante es la coherencia? Porque vamos a ver tanto la cantidad y la calidad de la información. Y además, porque la coherencia hace que un texto se pueda entender o no. Y dígame, maestros, ¿qué es más importante? ¿Que un texto se entienda o no? ¿O que un texto esté bien escrito? ¿Cuál es más importante? Lo más importante es cuando un texto se puede entender. ¿De qué vale que esté escrito bien, con mayúsculas, con el uso de la H? Pero si es que tú no lo puedes comprender bien porque no se organizan los temas, las ideas, pues por esa razón la coherencia es el más importante de todas las propiedades. La cohesión, que tiene que ver con los conectores y cómo se va uniendo la información, solamente va a ocupar el segundo lugar. Y en tercer lugar está adecuación, como con el registro lingüístico o tipo de lenguaje, formal o informal, los estudiantes pueden expresarse de acuerdo a los lectores, a los oyentes o al auditorio, ¿ya? Entonces, las cuatro propiedades son coherencia, cohesión, adecuación y corrección, en ese orden de importancia, ¿ya? En ese orden de importancia. ¿Cuáles son las palabras clave para coherencia? La palabra clave para que tú reconozcas que hay coherencia en un enunciado o en un ejercicio, las palabras clave son si es que se relaciona con la planificación o adecuación, si es que se cumple el propósito comunicativo o también si es que se sale del tema. Digresión significa salirse del tema y obviamente esto afecta a la unidad temática. También vamos a ver si es que hay vacíos de información. ¿Cuándo hay vacíos de información? Hay vacíos de información cuando tú planificas que vas a tratar el concepto, las causas, consecuencias y solución. ¿Planificaste eso?
pero al momento de escribir solamente diste el concepto y las alternativas de solución. Te olvidaste de las causas y consecuencias. Entonces, de lo que tú planificaste, no cumpliste. A eso nos referimos con vacíos de información. También tenemos problemas de coherencia cuando se repiten las ideas. Cuando se repiten innecesariamente las ideas, ahí estamos hablando de redundancia, y la redundancia es un problema de coherencia. También vamos a tener las contradicciones. ¿Y a qué me refiero con qué? ¿A qué me refiero con las contradicciones? Me refiero a contradicciones cuando las ideas se oponen. Tú dices que te gusta de repente los dulces, pero después dices que los dulces son dañinos. Te estás contradiciendo. Eso también es un problema de coherencia. Y, sobre todo, en grados inferiores, nos vamos a dar cuenta que, como están en primer grado, en segundo grado, a veces las oraciones no las escriben con verbos principales. Y como no las escriben las oraciones con verbos principales, estas oraciones no pueden expresar ideas completas. Debemos procurar que los estudiantes, los niños, escriban verbos con oraciones principales para que recién puedan expresar ideas completas. Esto sucede más que todo en los primeros grados de primaria. Muy bien. Entonces, vamos observando lo siguiente. Vamos observando acá, ¿ya? ¿Qué problema de coherencia hay, ya? Esto es parte de una casuística. Una de las actividades del proyecto consiste en que los estudiantes apliquen una encuesta a la comunidad educativa y compartan con sus compañeros un resumen de los resultados encontrados. A continuación, se muestra la presentación de uno de los grupos. Buenas, nosotros hemos encuestado a casi 20 personas. La pregunta que hicimos a todos era, ¿a dónde crees que va la basura que producimos? Bueno, y muchos encuestados no tenían idea, pero algunos sí, y a veces la gente no sabe por qué no investiga ni estudia. Todos deberíamos estudiar, porque sin estudio no vamos a ir a ningún lado, y más aún si queremos estudiar después del colegio. Bruno dice, sí, y bueno, la gente que no estudia ni se dedica a que todo fácil, o sea, sencillo. Y peor aún, le echa la culpa a otros y no se ponen a pensar que depende de ellos mismos, porque al final siempre depende de uno mismo. Una consulta. ¿Qué problema de coherencia hay acá? ¿Qué problema de coherencia? A ver. Tómense su tiempito, no hay opciones, así que no pueden descartar ni marcar. Acá yo quiero que... Se salieron del tema. Se sale del tema. ¿Por qué? Muy bien, maestra, wow. Vamos a ver acá que dice que tienen que compartir el resumen de una encuesta, ¿no? El resumen de los resultados. Ya está. Y Alison está hablando del resumen hasta que dice que los encuestados no tenían ni idea. A partir de acá, maestros, se sale del tema porque ya no habla de la presentación del resumen de los resultados. Eso pasa en Alison. Y nos vamos a dar cuenta de Bruno. En vez de que hable de los resultados, habla que la gente no estudia y todo lo demás. Maestros, ¿con qué otro nombre se le conoce a salirse del tema? ¿Con qué otro nombre? Está acá. Digresión. Digresión. Muy bien. Cuando vean que en un caso, ya sea en escritura o en oralidad, el estudiante se sale del tema, ese es un problema de coherencia. Y ojo, maestros, si ven que se sale del tema y tiene problemas o tiene errores al pronunciar, o tiene errores al escribir, no importa la corrección, lo que importa más, en primer lugar, es la coherencia. ¿Ya? Yo creo que quede clarito acá, que quede clarito. Muy bien, ahora sí, vamos a ver lo siguiente. Siguiente propiedad, cohesión. ¿Cuáles son las palabras clave para cohesión? ¿Cómo unen las ideas nuestros estudiantes? Pues lo utilizan con conectores. Los conectores permiten unir las ideas. ¿Ya? Muy bien. Y además nos vamos a fijar lo siguiente. Nos vamos a fijar que también para que haya cohesión podemos usar los referentes. Profesor, ¿qué son los referentes? Ya. Los referentes o la referencia son los pronombres o los adverbios que utilizamos para reemplazar las palabras. Tú no vas a decir, mi mascota me acompaña a todo lugar. Yo llevo a mi mascota al veterinario. Mi mascota siempre me acompaña cuando voy a mi centro de labores. Mi mascota, mi mascota, mi mascota. Estás repitiendo mucho las palabras. Entonces, ¿en qué tal si tú pones él, por ejemplo? Él me acompaña al trabajo.
o lo reemplazas nuevamente con otro él, ¿no? Él va al veterinario los fines de semana cuando yo lo llevo. Ajá, podemos usar los referentes o la referencia para evitar repetición de palabras. Entonces, en la cohesión hay que evitar la repetición de palabras. Cuando tú repites palabras, ¿es coherencia o cohesión? Dígame, vamos, si seguimos despiertos. Si tú repites las palabras, eso es cohesión. Ya está. Pero, si tú repites ideas, ¿esto qué es? Si tú repites ideas, ¿qué es? Coherencia. Coherencia. Esta repetición de ideas se llama redundancia, no se olviden, y tiene que ver con coherencia. En cambio, la cohesión es la repetición de palabras. Ya. Pronto vamos a ver alguna casuística y yo les voy a decir, mira, esto es coherencia, esto es cohesión. No se preocupen, ¿ya? Y finalmente, si nosotros evitamos que se repitan las palabras con los conectores, con la referencia, entonces nuestro léxico o nuestro vocabulario va a ser variado y preciso, porque obviamente hemos evitado que se repiten las palabras. Eso es cohesión. Ahora vamos con adecuación. Profesor, pero acá está parecido, mira, dice léxico o vocabulario. Sí, pero en adecuación es un léxico o es un vocabulario, pero que está adaptado. Adaptado o adecuado es la palabra clave que aparece en la casuística. ¿Adaptado a qué? Al contexto. ¿Adaptado a qué? A la situación comunicativa. ¿Ya? Entonces, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que debemos adecuar el registro, también conoce como registro, a la situación o según al público. Ojo, ya saben que adecuación es adecuarlo al contexto, situación o también al público. Una consultita. Por ejemplo, si utilizan diminutivos, ¿es formal o informal? Diminutivos. Informal. Informal, porque hay cercanía, hay familiaridad. El formal hay respeto, sí, pero el informal, en cambio, tiene cercanía, confianza. ¿Sí o no, amiguito? Claro, amiguito, ¿sí o no, Juancito? ¿Ves? Diminutivo es confianza, ¿ya? Muy bien. Entonces, ese es un lenguaje informal o también llamado coloquial en algunas casuísticas, ¿ah? Una consulta. ¿Y si nosotros queremos escribir de manera formal, escribimos en primera persona o en tercera? Por lo general, de manera formal. ¿Primera o tercera persona? Primera siempre. En tercera persona es para el formal, más que todo, por lo general, y en primera persona para el informal. ¿Ya? Eso en contextos académicos. Ahora sí, vamos con la última propiedad, la última rueda del coche. Lo que debemos fijarnos después todavía, en la revisión del texto o en la reflexión de nuestra oralidad. Cuando falta la concordancia gramatical. Concordancia gramatical. Hay palabras que están en singular y obviamente que tienen que concordar con otras palabras que también están en singular. Yo no puedo decir, el perro ladra. Yo no puedo decir, los gatos maullan, porque ahí vemos que tiene que haber concordancia gramatical. En este caso, de número. Si un sujeto está en singular, el predicado también tiene que estar en singular. Si una palabra está en femenino, la otra palabra que se relaciona también tiene que estar en femenino, ¿ya? Y los errores de pronunciación también están, ¿dónde? En la corrección. Los errores de pronunciación están en la corrección. Muy bien. Vamos a ver entonces cuáles son los pasos. Una consulta, maestros. Nuestros estudiantes, si van a exponer o van a hablar, ¿de frente salen a exponer o se hace algo previamente? ¿De frente salen a exponer o se hace algo previamente? ¿Qué me dicen, colegas? ¿Qué me dicen, maestros? No, tienen que hacer algo. Tienen que planificar. Bueno, antiguamente se llamaba planificación, ¿no? Ahora vemos que en el CENEP le llaman adecuación. ¿Ya? Adecuación. Muy bien. Entonces nos vamos a fijar que en la planificación o adecuación, antes de que salgan a hablar, díganme, maestros, de todo lo que van a planificar, ¿cuál es el aspecto más importante? ¿Cuál es el aspecto más importante? Díganme. Uy. ¿El propósito? Exacto, maestra Carmen Rosa, el propósito comunicativo o la intención comunicativa, ¿ya? Esto es lo más importante, ¿ah?
Ojo, es más importante que establecer el tema, es más importante que ver qué tipo de texto oral es más importante que el destinatario. Palabra clave para adecuación, planificación en las casuísticas, lo más importante, ¿cuál es? El propósito comunicativo o intención comunicativa. Después establecen el tema, obviamente que sin verbo, el tema se escribe sin verbo, como frase nominal. Vemos acá los tipos de texto. ¿Qué tipo de texto van a escribir? Una consulta. Si va a tener idea principal, ¿qué tipo de texto será? ¿Qué tipo de texto tiene idea principal? Ya, vamos con uno más fácil. Tesis del texto. ¿Qué tipo de texto tiene tesis? Argumentativo. Argumentativo. Maestro Ernesto, muy bien. ¿Qué tipo de texto tiene hecho principal? Hecho o acción principal. Narrativo. Narrativo. Muy bien, maestra Nancy. Y ahora sí, pues ahora ya, por eso ya no hay silencio, ¿no? ¿Y qué tipo de texto debe tener solamente idea principal? ¿Qué tipo de texto tiene idea? Expositivo. Expositivo. ¿Se han dado cuenta que de forma equivocada, de forma errónea, decimos, ¿cuál es la idea principal a un texto narrativo? O le preguntamos, ¿cuál es la idea principal? ¿Quién es mi eco? Ah, segundo es. Ya, muy bien. O decimos, ¿cuál es la idea principal para un texto argumentativo? No, cada tipo de texto tiene su propia estructura, por si acaso. Entonces, idea principal, expositivo, hecho principal, narrativo, y tesis, texto argumentativo. Ah, pero de forma errónea lo llamamos así, ¿no? Muy bien, maestra Janet, perfecto. Y el destinatario va a indicar a quién le vamos a hablar, y el registro lingüístico o tipo de lenguaje, que puede ser formal o informal, dependiendo de quién sea el destinatario. Esto sería un aspecto que vamos a completar como formal o informal, ¿ya? Muy bien. También es común que en los ejercicios de primaria aparezca para quinto, sexto y también a veces cuarto de primaria, aparezca esto de búsqueda de fuentes de información. Es decir, que vamos a buscar información en Internet, pero esto tiene algunos criterios, ¿ya? Tiene algunos criterios. Entonces vamos viendo que uno de estos criterios es que no se basen en páginas web. ¿Ya? Estas páginas web que son populares no se tienen que tomar en cuenta. Tampoco las que son la primera opción de búsqueda en Internet. Tampoco las que tienen información variada. Profesor, información variada se elimina. Sí, ya vas a ver por qué. Y según el número de auspiciadores, tampoco es un criterio para ver las páginas web. Por otro lado, ¿cuáles son los criterios para búsqueda de información? Los dominios de la página .org.b, o si tienen respaldo. ¿Pero respaldo de quién? Respaldo de alguna institución académica o respaldo de científicos. Eso debería ser el criterio para buscar información. Ojo, vienen casuísticas de primaria, ¿ya? Muy bien. Sí, ¿escucho? Ah, ya, están hablando. Vamos a ver los micros. Ya, hasta ahora sí, vamos. Uy, acá viene la carnecita, acá viene lo más importante, ¿eh? Cuando ya hablamos de expresión oral. Vamos a ver la expresión oral. Recursos verbales tienen que ver con las propiedades del texto. Y ahora sí, preguntaría, ¿cuáles son las 4 propiedades del texto? ¿Cuáles son las 4 propiedades? Coherencia, cohesión. Adecuación y corrección. Adecuación y corrección. Muy bien, maestro Ernesto. Muy bien, maestra Carmen Rosa. Perfecto. Un ejemplito. Si dice acá, vocabulario o léxico variado. Vocabulario o léxico variado, ¿qué propiedad es? De las 4 que han dicho. ¿Cuál es el variado? Léxico variado. ¿Qué propiedad es? Cohesión. Cohesión, maestro Robinet. Muy bien, cohesión. Y por otro lado, si digo acá, adaptado, vocabulario adaptado, ¿qué propiedad es? Adecuación. Adecuación, muy bien. Ah, ya está. Ya estamos ya. Dale más importancia a esos recursos verbales de tus estudiantes al momento de que expongan, al momento de que hablen. Profesor, una consulta. Yo siempre me he preguntado, ¿qué diferencia hay entre paraverbal y no verbal? Facilito, te voy a decir. Verbal tiene que ver con las palabras. Obviamente que si tú dices palabras, estas palabras o vocabulario puede ser variado o adaptado. Tú vas cambiando las palabras. Y de frente me voy a explicar el no verbal.
en el no verbal, ¿hay palabras o no hay palabras? ¿Qué me dicen? Uy. ¿Pueden ser gestos, profe? Claro, muy bien, maestro Ernesto, pero te das cuenta entonces que en el no verbal no hay palabras, ¿sí o no? Y justamente, tú me has dicho los gestos, perfecto. Los gestos no tienen palabras, yo hago una mueca, o por ejemplo puedo hacer así. Y no hay palabras ahí. Muy bien. Ya, profe, y entonces, ¿y los paraverbales qué serán? Si los verbales, si los verbales son palabras y ya, los no verbales y los paraverbales. Por eso, pues, te estoy dejando lo más fácil y ahora te dejo lo más difícil al final. Espérate. ¿A qué se refiere lo paraverbal? Muy bien. Cuando tú pronuncias las palabras, tú acompañas las palabras con algunos aspectos de fonética y fonología. Alguno creo que ha estudiado o tal vez ha visto fonética y fonología, ¿sí o no? En parte de los cursos de la universidad. Ya. Cuando nosotros hablamos las palabras, yo puedo decir así, palabras. O puedo decir, palabras. Dime, he dicho la misma palabra, pero ha cambiado. ¿Qué ha cambiado? El sonido. El volumen. Ya, de nuevo el volumen. El volumen, pues mira. Escucha. Palabras. Palabras. ¿Te has dado cuenta que está el volumen? ¿Y el volumen a quién acompaña? ¿A quién acompaña el volumen? A la palabra que yo he pronunciado. ¿Sí o no? Ah. Sí. Ahora mira, escucha. Ahí está la entonación, profe, entonces. No, ahora escucha, pues justo me spoileas. Escúchame. Pues. Ustedes entendieron. Ese es el 1, ¿ah? El 2. ¿Ustedes entendieron? ¿Qué le he cambiado ahí? ¿Qué acompañó las palabras? Entonación. Dime, entonces lo paraverbal es lo que acompaña las palabras. ¿Y qué cosa puede acompañar a las palabras? El volumen acompaña a las palabras. La entonación acompaña a las palabras. Ah, pero cuando yo pronuncio las palabras, puedo hacer pausas, como las estoy haciendo. Pero también, si es que yo me paso al otro extremo y hablo muy rápido, por ejemplo, yo puedo hablar rápido para una explicación para que me entiendan cuáles son las 4 propiedades del texto, que son adecuación, coherencia, cohesión y corrección. ¡Wow! Ya puedo ir graduando la velocidad, la fluidez. Obviamente que las pausas me permiten a mí evitar muletillas. Van a escuchar mis grabaciones y casi tengo pocas muletillas o casi ninguna muletilla. ¿Qué tiene que ver entonces con lo paraverbal? La fonética y la fonología, la entonación, el volumen, la fluidez. Ah, pero si yo pronuncio una palabra, la pronunciación tiene que ver con recurso verbal o paraverbal. ¿Qué piensan? ¿Qué dicen? A ver, pronunciación nada más. Paraverbal. Paraverbal, maestro, no cayeron, ¿ah? No han caído. Muy bien. Entonces, lo paraverbal tiene que ver con la fonética y la fonología. En otras palabras, con lo que acompaña a las palabras cuando las pronunciamos. ¿Se han dado cuenta, maestros, que a nosotros en la oralidad le damos mucha importancia a la declamación de poemas, ¿sí o no? La declamación de poemas. Y una consulta, y en la declamación de poemas, ahora que hemos visto los recursos verbales, paraverbales y no verbales, los jurados o los concursos de declamación de poemas, ¿a qué le dan más importancia? ¿A los recursos verbales, paraverbales o no verbales? ¿Qué me dicen? ¿Qué reflexionan? Paraverbales. A los paraverbales, ¿no? Que la entonación, que la fluidez. Y también, maestro Robinet, también le dan importancia a los no verbales, ¿no? Como la mirada, el contacto visual, como el desplazamiento, ¿no? O bueno, si utilizas un papelote o algo, es un recurso de apoyo. Y como no hay palabras, si tú utilizas una imagen para exponer, es un recurso no verbal. Pero maestros, ¿ustedes qué valoran más? ¿Un estudiante que exponga un tema claramente o un estudiante que declame bonito? ¿Qué valorarían más? Y yo les voy a retroalimentar. ¿Qué valoran más? Los paraverbales. No, maestra Ruth, una consultita. ¿Cuál valoras más? ¿Un estudiante que expone bien su tema, exponiendo bien las ideas, distribuyendo los temas? ¿O valoras más un estudiante que declame bonito un poema? ¿Qué valoran más? Esa es mi reflexión. Ya.
deberíamos valorar más al estudiante que expone un tema. Porque si expone un tema, es en la exposición donde tú ves la coherencia y la cohesión, que son las dos propiedades más importantes. Dime, en la declamación de un poema, ¿puedes apreciar la coherencia? ¿Qué me dices? Uy. Sí. Sí, profe, pero... Pero no, pues, maestro Ernesto. ¿Por qué? Porque solamente estás repitiendo algo que está escrito. Ojo, estamos hablando de oralidad, no de escritura, maestro Ernesto. Obviamente que en la escritura un poema puede tener coherencia, pero si tú declamas un poema, o sea, solamente es decirlo en voz alta y con una entonación bonita, ¿podemos apreciar ahí la coherencia? Ojo, que estamos en oralidad. ¿Te das cuenta, maestro Ernesto? Deberíamos más propiciar actividades ¿de qué? De exposición oral o de debate. Y eso tiene más valoración porque permite ver todos los recursos más que declamación de poemas. Te escucho, maestro Ernesto, creo que querías opinar. Sí, tienes razón. Profe, pero, o sea, bueno, mi idea, ya me la aclaró, pero mi idea era de que si el chico, por ejemplo, está declamando, ¿no es cierto? Es porque asumido que todo lo que va a declamar, entonces tiene que hacerlo perfectamente. Entonces ahí se está hablando ya de una coherencia, pues, y de una cohesión a la vez, pues, ¿no? ¿O no? A ver. No planificó el poema, solamente lo bajó de internet. Eso sí, también, pues, ¿no? Pero... No cumple, ¿no? No cumple con lo que estamos viendo con las palabras clave, ¿no? No cumple, es verdad, es verdad. No cumple. Por eso. O sea, no cumple en el sentido de coherencia con estos parámetros de casuística, ¿sí o no? A eso quería ir nada más, ¿no? Ya, ok. Claro, ahí sí, ¿no? Ya está. Muy bien, ahora sí. En la reflexión. Profesor, reflexión. A usted se pasa. Eso es para escritura. No, no. Date cuenta en las 6 capacidades de la competencia se comunica oralmente, date cuenta que también hay uno que está al final que es reflexión. Después que los alumnos expongan, hablen o realicen una oralidad, ellos deben ver si se cumplió su propósito comunicativo, si es que su texto oral estuvo organizado y qué necesitan mejorar en su texto. Eso es la reflexión y pocas personas lo hacemos. Entonces, para la oralidad, exactamente en expresión oral, deberíamos tener planificación o adecuación, uso de recursos y finalmente la reflexión, la opinión, ¿ya? Muy bien, muy bien. También, si vamos a ver que los estudiantes interactúan entre ellos, deberíamos evaluar que los estudiantes esperen el momento para intervenir, que soliciten información relevante o que vayan variando la entonación y el volumen de voz. Así, poco a poco van a mantener la interacción con aportes, ¿para qué? Para profundizar el tema, ¿ya? Para profundizar el tema. Y que vayan cooperando ¿con qué? Con cortesía y con empatía. Con cortesía y con empatía. Muy bien. Además, nos vamos a fijar que los estudiantes deben escuchar activamente, ¿ya? Si es que va a haber exposiciones, oralidad, tienen que escuchar activamente. Y mientras van tomando apuntes, ya van tomando apuntes, de acuerdo al tipo de texto oral, al propósito del texto, y si es que tienen tiempo, algunos detalles. Pero la prioridad es que apunten de acuerdo al tipo de texto oral y al propósito del texto, que es lo más importante. Pueden utilizar abreviaciones o símbolos para que puedan escribir mucho más rápido. Muy bien. Hasta ahí nos vamos a quedar porque esto de literal inferencial amerita bastante tiempo y no quiero correr, ¿ya? Entonces nos vamos a quedar hasta la diapositiva número 13, ¿ya? Hasta la número 13. En la noche, entonces maestros, en la noche voy a hacer estos ejercicios que hicimos, es la repetición, ya es la repetición. Pero la clase es en vivo, o sea, me pueden preguntar más cosas. Vamos a hacer la repetición, ¿ya? Y luego, ¿dónde nos habíamos quedado? Acá, ¿no? Sí, apropiación del sistema de escritura. Muy bien. Nos vamos a quedar ahí y luego vamos a hacer también lo del PDF de oralidad. Lo del PDF de oralidad hasta la diapositiva 3, ¿ya? Listo, maestro. Sí, lo voy a colgar, lo voy a colgar. Es que recuerden que ya no estoy de vacaciones, no estamos de vacaciones. ¿Dónde envía las grabaciones? Lo envío al correo, maestros.
pero por favor, paciencia. Hemos comenzado a trabajar, estamos en el colegio. Yo hoy día a las 4 de la tarde, que salgo temprano del colegio, maestros, no les llegó. ¿Por qué no les llegó? Porque recién voy a enviar los videos, porque el día lunes trabajo casi todo el día. Hoy, los martes, como hoy, a las 4 de la tarde envío recién todo. Calma y paciencia. Van a tener todo para que el fin de semana, cuando vayan a la comunidad, lo tengan todito. Hasta ahora he cumplido con todo. El día domingo, el día sábado he enviado todo, porque el día domingo estaba en casa todo el día. Paciencia, paciencia. Muy bien, maestro. Ahora sí, nos vamos a trabajar. Ya nos gana el carro, nos gana la hora. Y recuerden, hoy día a partir de las 4 de la tarde voy mandando los correos, ya que llega a casa y le envío todo bonito, como siempre, ¿ya? Ya, Muy profe, listo. Listo, Gracias. paciencia y buen ánimo. Nos vemos, Gracias, maestro. gracias, Bendiciones, gracias. nos vemos. Hasta más noche, los que quieran repetir en la noche. 8:30 a 9:30. Nos vemos. Chau, chau. Cuídense. Bonito día para ustedes.